Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. Si en uno de esos concursos televisivos sobre conocimientos generales preguntasen por los descubridores del ADN, la respuesta ganadora sería Watson y Crick. Aquí los tenemos, Watson a la izquierda y Crick a la derecha, posando en 1953 con su famoso modelo del ADN para un artículo de la revista Time que, por cierto, nunca se publicó. Pregunta de trivia, ¿qué lleva en su mano derecha Crick? La respuesta al final del vídeo. Así que Watson y Crick, muy bien, pero la historia de la ciencia tiene una sombra muy alargada y no se puede reducir a un par de memes repetidos una y otra vez. ¿Quieres saber de verdad quiénes descubrieron el ADN? Pues sígueme y te lo cuento. El ADN es con toda probabilidad la molécula más representada de los millones de diferentes moléculas que contiene nuestro cuerpo. Está claro que eso tiene que ver con el papel clave que juega en hacernos como somos y en pasar nuestros genes a la siguiente generación. Todos los seres vivos tenemos ADN, todos, desde una bacteria hasta el árbol más alto, pasando por el humano más negacionista del ADN, que a estas alturas seguro que ya existe. Todos lo llevamos guardado en los núcleos de cada una de nuestras células. El ADN es como un larguísimo código de barras molecular, todos iguales y a la vez diferentes. El modelo es igual para todos, pero la secuencia de barras es singular para cada individuo. Por eso, por la extraordinaria importancia del ADN, no es de extrañar que cuando en 1953 James Watson y Francis Crick publicaron una comunicación en la ya por entonces prestigiosa revista Nature, con una propuesta para la estructura del ADN en forma de doble hélice, despertara gran interés en la comunidad científica. En 1953 había muchos científicos interesados en descubrir la estructura del ADN. Spoiler, Watson y Crick consiguieron el premio Nobel por ese descubrimiento, el de la estructura. Pero no eran los únicos. Muchos otros nombres no tan conocidos fueron igualmente importantes para descubrir los secretos de la molécula más fotografiada de la historia. Maurice Wilkins, por ejemplo, y Rosalind Franklin, que murió sin el debido reconocimiento del Nobel que merecía, o Raymond Gosling, fueron también clave en el descubrimiento de la estructura. Pero también otros grandes científicos como Linus Pauling, William Astbury, Phoebus Levine o Friedrich Miescher, de los que probablemente no hayas oído hablar, hicieron sus propias grandes contribuciones para desvelar la existencia, la composición, la estructura y la función de la molécula que nos hermana y a la vez nos hace tan diferentes a todos los seres vivos. En 1953 el físico británico Francis Crick cumplió 37 años, el biólogo molecular estadounidense James Watson 25, el físico británico neozelandés Maurice Wilkins también 37 como su amigo Crick, la química y cristalógrafa británica Rosalind Franklin 33 y el físico también británico Raymond Gosling 27, todos jóvenes. Por su parte, el por entonces ya famoso cristalógrafo, químico y biólogo molecular estadounidense Linus Pauling cumplió 52. Desde 1951 todos ellos, y con toda seguridad muchos otros, andaban enfrascados en una misión tan importante como obsesiva: determinar o al menos proponer la estructura correcta del ácido desoxirribonucleico, en corto el ADN. Esta macromolécula la aisló por primera vez el biólogo y médico suizo Friedrich Miescher. Esto lo hizo en 1869 y lo hizo a partir del núcleo de células linfoides, es decir, glóbulos blancos. La bautizó como nucleína y determinó que estaba compuesta por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, estos dos últimos en una relación constante y precisa. No está nada mal para la época. En 1919, el químico ruso-estadounidense Phoebus Levine estableció el contenido molecular del ADN, las bases adenina, guanina, timina, citosina, la desoxirribosa y un grupo fosfato. También descubrió las diferentes formas de los ácidos nucleicos, ADN y ARN.
El físico y biólogo molecular británico William Ashbury fue el primero en estudiar las fibras de ADN mediante fotografías de difracción de rayos X en 1937 y determinó una estructura regular, repetitiva, cada 2,7 nanómetros, casi pero no, posiblemente en forma de hélice. Ahí sí, ahí le has dado. Estos datos inspiraron al estadounidense Linus Pauling para proponer entre 1951 y 53 una estructura de triple hélice que resultó no ser correcta, pero que abrió la veda a otros investigadores para perseguir la verdadera estructura de aquella molécula que aparecía de forma ubicua en los núcleos de las células de todos los seres vivos. Watson y Crick, que por entonces trabajaban en el Cavendish Laboratory de Cambridge, estaban particularmente obsesionados con ganarle la partida del ADN al famosísimo Pauling. El joven Watson, un biólogo, estaba encantado de trabajar como postdoc con Crick, que era físico, y este era muy amigo de Maurice Wilkins, también físico, que trabajaba en el King's College of London, a unos 100 kilómetros al sur. Wilkins, a su vez, también colaboraba con la cristalógrafa química Rosalind Franklin, con quien no se llevaba muy bien. Quizá porque el jefe de ambos, John Randall, decidió que Franklin trabajaría en difracción de ADN y reasignó al joven becario Raymond Gosling, que había empezado a trabajar con Wilkins para que Franklin fuese su nueva supervisora. Igual fue por eso que se llevaba mal con ella, o por ser química, o por ser mujer y además asertiva, o por todo ello a la vez. El caso es que en 1953 teníamos un equipo bien avenido en Cambridge, con buenas conexiones con el del King's College of London, y un equipo bien desavenido en este último centro. Todos los ingredientes para una serie con muchos actores en escena. Todos excelentes y reconocidos expertos, buscando la estructura del ADN. Aunque lo cierto es que Watson y Crick la buscaban con especulaciones teóricas, jugando con modelos moleculares a falta de herramientas computacionales, mientras Wilkins y Franklin se dedicaban a medir datos precisos de difracción de rayos X de moléculas de ADN que, por cierto, habían extraído, purificado y tratado otros científicos, como el suizo Rudolf Signa, quien había distribuido muestras de sus extractos ultrapuros de ADN entre numerosos colegas, entre ellos Wilkins. El nudo de la serie se desarrolló precisamente entre 1951 y 1953. Rosalind Franklin había diseñado una cámara con humedad controlada para la toma de fotografías del ADN que cambiaban mucho de su forma hidratada a su forma cristalina. Gracias a eso, su becario Raymond Gosling pudo tomar toda una serie de fotos de calidad nunca vista hasta entonces. En particular, la foto que pasó a la historia fue la llamada foto 51. Se supone que cuando James Watson vio esa foto tuvo claro que el ADN tenía una estructura en forma de doble hélice. Al menos eso escribió él en su libro La doble hélice en 1968. También parecía implicar que Franklin había tenido esa foto en sus manos muchos meses sin llegar a comprender su significado. Cuando llegó Watson y lo vio claro. Sin embargo, esta historia tiene muchas versiones y en libros más recientes de autores de historia de la ciencia, menos involucrados personalmente que Watson, se llega a la conclusión de que eso no fue así. Efectivamente, ni Watson ni nadie podría determinar la estructura molecular del ADN ni de ninguna otra molécula con la mera contemplación de una fotografía de difracción de rayos X como la foto 51. Además, la estructura helicoidal del ADN ya se había postulado desde los tiempos de Ashbury en los años 30. Y finalmente, mucho más importante para Watson y Crick que la foto 51 a la hora de proponer su modelo fue el acceso a un informe sobre el trabajo de Franklin y Gosling que llegó a sus manos a través de Max Perutz, su jefe en el laboratorio Cavendish de Cambridge. Perutz tuvo acceso a ese informe como miembro de un comité de evaluación del trabajo desarrollado en el King's College. De modo que los chicos del Cavendish, Watson y Crick, tuvieron acceso a información privilegiada acerca de las conclusiones de los largos ensayos experimentales de Rosalind Franklin. Pero el flujo de información no fue recíproco.
Este drama de enredo es un buen ejemplo de cómo funciona el descubrimiento científico, a menudo con renglones torcidos. Pero por muy humanamente imperfectos que sean esos caminos, porque al fin y al cabo los descubridores somos humanos, lo extraordinario es que el camino no afecta al descubrimiento. Ahí está el ADN y su estructura, que pasa a formar parte del conocimiento colectivo, como también debería ocurrir con la verdadera historia de lo que ocurrió. Si Rosalind Franklin no llegó a ser la primera en desentrañar la estructura del ADN, fue por varias razones. La primera, que en lugar de especular, se concentró intensamente en la tediosa labor de extraer datos de difracción precisos. Y además se enfocó inicialmente en el estudio de las muestras cristalinas, no las hidratadas, lo cual resultó ser una mala elección, porque mira por dónde la foto 51 y los datos que Watson y Crick usaron para confirmar su modelo eran de la fase hidratada. Pero junto con las dificultades naturales de su trabajo para desentrañar los secretos de la naturaleza, Franklin se encontró con dificultades relacionadas con la naturaleza humana. El desprecio de Wilson y su entorno en el King's College la llevó a decidir incluso cambiar de laboratorio y con ello de tema de trabajo. ¡Qué desperdicio! Demasiado tiempo perdido para competir con la sincronizada pareja Watson-Crick. Estos no robaron los datos de Franklin, pero sí se beneficiaron de las conclusiones de su informe para confirmar la exactitud del modelo que acabaron proponiendo para la doble hélice. Watson, Crick y también Wilkins acabaron ganando el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. No cabe duda de que Rosalind Franklin lo merecía también, pero para entonces había fallecido prematuramente en 1958, víctima de un cáncer de ovario, quizá provocado por la excesiva exposición a radiaciones durante sus investigaciones con rayos X. Los premios Nobel siempre se han concedido a investigadores vivos. ¿Cuál habría sido la decisión del Comité Nobel si Rosalind Franklin no hubiese fallecido 4 años antes? Obviamente nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que ella ocupa con todo merecimiento su lugar de honor entre los muchos científicos que contribuyeron a descubrir la existencia, la composición, la estructura y la función del ADN. Y entre los que siguen haciéndolo hoy en día y los que seguirán en el futuro, porque el ADN y el genoma tienen historia para rato. Y la solución a la pregunta trivia del principio: ¿qué tiene Crick en la mano derecha en la foto con el modelo molecular? Se trata de una regla de cálculo, un instrumento de cálculo que actúa como una computadora analógica. Dispone de varias escalas numéricas móviles que facilitan la rápida y cómoda realización de operaciones aritméticas como multiplicaciones, divisiones, etc. Porque resulta que en esa época no había calculadoras. También se usaban tablas de logaritmos. Hasta pronto.